Vamos a compartir. No estábamos llegando en la señal, por eso es que tal vez ustedes podrán decir qué pasa. Vamos a conectarnos con todos los contactos. Vamos a Bueno, parece que esta vez sí estamos conectados, parece que ahora sí estamos conectados con ustedes, queridos hermanos. Estamos llegando a ustedes como ya es la costumbre, ¿no? Todos los días, y no podía ser más, no podía ser menos que hoy, siendo Jueves Santos, no pudiéramos llegar a ustedes con el cautiverio de nuestro Señor. Tenemos aquí al fondo en la iglesia Santa Lucía de Suchitoto, ¿verdad? Lo que es el cautiverio de nuestro Señor. Está abierto, está llegando la gente en adoración, ¿verdad? Lo que es ya las costumbres aquí en la ciudad de Suchitoto. Les decía ayer y les comentaba que aquí se vive una Semana Santa única. Verdaderamente es algo que en un futuro los invito a ustedes que vengan a compartir aquí a la ciudad de Suchitoto, El Salvador, para que puedan vivir una Semana Santa hermosísima, que claro, aún con ciertas restricciones, ¿no? Por los centros de salud que siempre están al pendiente, ¿verdad? Pero aún así se está viviendo una Semana Santa nueva, con un espíritu nuevo, en donde el Señor nos ha enseñado a amar verdaderamente al prójimo, como Él siempre nos lo quería dar a entender, y de algo sirvió la pandemia, ¿no? Entonces estamos en la gracia de Dios. Es jueves 14 de abril, Jueves Santo, jueves eucarístico. Estamos viviendo la verdadera presencia del jueves eucarístico, así es que ya ustedes sabrán. El Evangelio, pues ya de antemano un saludo para todos aquellos cumpleañeros. Ustedes saben que siempre estamos enviándoles saludos a cada uno de ustedes, a donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón del mundo, hasta allí estamos llegando a ustedes. El Evangelio del día de ahora, queridos hermanos, es el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Y nos dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en este mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo al Señor, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvería a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en sus recipientes y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, éste le dijo:
tú, Señor, no me vas a lavar los pies a mí. Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Pues, de haberles lavado los pies, después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, viéndolo bien, podíamos pensar que deberíamos de estudiar este pasaje en más de algún aspecto, ¿no? Pero en primer lugar, vamos a considerarlo en una manera más unidos, ¿no? Y pocos incidentes en estos evangelios nos muestran tan claro el carácter de Jesús y las maravillas de su amor, ¿no? Cuando nosotros pensamos en lo que Jesús podría haber llegado a hacer y lo que Él podía haber llegado a enseñarnos, a mostrarnos, ¿no? Podríamos darnos cuenta mejor de las maravillas de lo que fue y de lo que Él hizo verdaderamente. Él sabía, Jesús sabía que Él tenía todo en sus manos. Él sabía que estaba cerca la hora de su humillación, pero también Él sabía, queridos hermanos, que su hora de exaltación estaba cerca. Tal conocimiento hubiese podido llevar al Señor, ¿verdad?, a creerse mucho, lo hubiese llenado de orgullo. Pero Él, sin embargo, sabiendo que el poder y la gloria eran suyos, lavó los pies de sus discípulos en vez. Y en el momento que Él pudo haber sentido ese orgullo supremo, Él dio el ejemplo de la humildad. Y así es siempre el amor. Cuando alguien se pone enfermo, queridos hermanos, la persona que le ama verdaderamente le prestará los servicios más humildes y se deleitará haciendo lo que está haciendo, porque el amor, queridos hermanos, así es. Y algunas personas se creen demasiado importante para hacer esas cosas humildes. Y Jesús, nuestro Señor, no era así. Él sabía que era el Señor de todos y les lavó los pies a sus discípulos. Él sabía muy bien, queridos hermanos, que Él había venido de Dios y que volvería a Dios. Él podía haber sentido algo de desprecio hacia esas personas y a todas las otras cosas de este mundo. Él bien hubiese podido pensado que Él ya había cumplido de sobra en el mundo lo que iba su encargo, porque Él ya estaba de vuelta al camino de Dios, ¿no? Y fue entonces cuando estaba más cerca de Dios, es cuando Él llega a su límite de su servicio a los suyos, de lavar los pies de cada uno de ellos, ya que era la tradición de antes. Si antes los huéspedes se le lavaban los pies, ese era el trabajo de los esclavos. Cada rabino suponía a alguien que le hacía a esas personas
a esos esclavos que les hacían esos servicios especiales. Pero tampoco llegaban a tal humillación de hacerlos, ¿no? Que les lavaran y les secaran los pies. Pero Jesús lo que quería demostrar era que Él quería estar más cerca de Dios. Y lejos de apartarle de los seres humanos, Él se acercaba cada vez más a ellos. Siempre es verdad que no hay nadie que esté más cerca de las personas que están más necesitadas que lo que es Dios, ¿no? Y alguien decía, ¿no? Que de algunos intelectuales siempre había ese creerse, que llegaban a creerse a veces que eran muy religiosos, cuando en verdad no eran más que unos cursis en aquellos tiempos. Y cuenta la leyenda, queridos hermanos, que San Francisco de Asís, ¿no? Que en su juventud él fue riquísimo, ¿no? Sabemos que era millonario. Y sabemos que para él solo lo mejor era bastante bueno para él. Pero él estaba inquieto y él no tenía paz en su corazón, queridos hermanos. Y dicen que cierto día él iba cabalgando fuera de la ciudad cuando vio un leproso. Un leproso, queridos hermanos, que era una masa de llagas que tenía en su cuerpo. Un aspecto, queridos hermanos, horrible que mostraba. Y lo normal hubiese sido que Francisco se hubiese apartado lo más posible de aquella piltrafa humana, ¿no? Pero algo se movió en su interior que le desmontó del caballo y se fundió, dice, en un estrecho abrazo con ese leproso. Y en aquel momento el leproso se transformó en Jesús, dicen. Porque cuando más cerca nosotros estamos de la humanidad doliente, más cerca nosotros estaremos de Dios. Porque Jesús también sabía esto. Él era consciente de que pronto Él sería traicionado. Tal conocimiento, queridos hermanos, le podía haber inspirado odio y amargura quizás a Jesús, pero hizo que el corazón le fluyera con más amor. Y lo más maravilloso, queridos hermanos, es que cuanto más le herían, nuestro Señor más le amaba. Y es tan fácil y tan natural tener resentimientos por tantas ofensas que uno recibe y amargarse por los insultos de esos injurios. Pero nuestro Señor, queridos hermanos, Él se enfrentó con aquella peor injuria y la más horrible deslealtad, con esa mayor humildad, con ese mayor amor sublime que Él podía mostrar. Y hay un más en el transformo de este pasaje de lo que nos cuenta el mismo San Juan. Y si volvemos al relato que él nos hace anteriormente de la última cena, queridos hermanos, nos encontraremos el detalle trágico. Y entonces los discípulos dice que se pusieron a discutir entre ellos mismos que había que considerar a cualquiera de ellos el más importante. Porque aún a la vista de la cruz, los discípulos dicen que seguían discutiendo, ¿no? Esa situación de querer ganar el primer lugar, esa situación de prestigio, y pueda que aquella discusión, queridos hermanos, produjera esa situación que hizo que Jesús actuara de esa manera, ¿no? Porque recordemos que las calles de Palestina en aquellos tiempos, queridos hermanos, no estaban ni empedradas, ni tampoco pavimentadas, ni muy limpias, ¿no? Y en estos tiempos pasados se hundían los pies en el polvo, y cuando llovía en el mismo lodo. Y lo único que ellos tenían eran sandalias, que eran únicamente suelas que se sujetaban a los pies con correas, ¿no? Quizás muy poco protegidas del polvo y del barrio de los caracteres.
Y es por esa razón que siempre habían grandes tinajas de aguas en las puertas de las casas, que allí estaba un siervo siempre que se mantenía con una palangana y una toalla, dispuesto a lavar los pies de los huéspedes que llegaban en aquellos tiempos, cada uno que iba entrando. Pero en la compañía de Jesús, queridos hermanos, no había nadie que hiciera eso. Y los deberes que los esclavos llevarían a cabo en un círculo más acomodado, los compartían entre sí. A esas personas que se turnarían, podremos decir, para poderlo hacer. Pero en la última cena, Jesús, o mejor dicho, todos estos discípulos se hubieran ensarzado, ¿no?, en esa frivolidad, que yo estoy seguro que ninguno de los discípulos hubiese estado dispuesto a hacerse responsable de que hubiesen habido palanganas para que se lavaran los pies cada uno de ellos al llegar. Pero en cambio Jesús remetió esa omisión de la manera más sencilla. Hizo lo que ninguno de sus compañeros estaba dispuesto a hacer. Y después, queridos hermanos, Él dijo: ya veis lo que he hecho. Decís que soy vuestro maestro, dijo nuestro Señor. Y tenés razón, dijo, porque yo lo soy. Mas sin embargo, estoy dispuesto a hacer esto por ustedes, ¿no? Y seguro que no creerán que un discípulo merece más honores que un maestro, ni que tampoco que un servidor más que su Señor. Está muy claro, queridos hermanos, que si yo hago esto, dice el Señor, ustedes también deberán estar dispuestos a hacerlo. Yo les he dado este ejemplo, dice, de cómo deben comportarse entre ustedes mismos. Y esto debería hacernos pensar, queridos hermanos, muy a menudo, porque hasta en la iglesia tenemos problemas, queridos hermanos, porque hay muchos que no se les respeta quizás el primer lugar con cierta frecuencia. Hasta los dignatarios eclesiásticos muchas veces se dan de ofendido porque no se les otorga a ellos las primicias a las que ellos supuestamente tienen los derechos, ¿no? Pero aquí tenemos la lección más importante, ¿no?, de que no hay más que una sola clase de grandeza, y es la del servicio, queridos hermanos, porque el mundo está lleno de personas que se plantan en su dignidad cuando deberían de estar a los pies de sus hermanos. Y en todas las esferas de la vida, queridos hermanos, lo que estropea el esquema de las cosas, de lo que es el deseo de la eminencia y la indisposición a tomar, queridos hermanos, a tomar ese puesto subordinado, aun cuando nosotros creemos que estamos tentados a pensar en nuestra dignidad o en un prestigio de derechos. Recordemos al Hijo de Dios, queridos hermanos, con una toalla y una palangana, arrodillándose a los pies de sus discípulos para así lavarle los pies a ellos. Recordemos que para ser grande uno tiene que tener una humildad regia que le hace tanto rey como servidor de la humanidad, queridos hermanos. Esa es la mejor enseñanza del Evangelio del día de hoy. Esa humildad que nuestro Señor nos muestra al tomar la toalla, la vasija y lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Es cierto, es el Maestro, es el Señor, pero también es el mejor ejemplo de amor y de humildad que tenemos para ser semejantes a Él. Que tengan un maravilloso
resto del día Jueves Santo. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.